Greywater Fastness está bajo asedio. La vasta ciudad industrial dedicada a la producción de armas y armamento para los ejércitos de Sigmar se encuentra ahora al borde del olvido. Una marea de Skaven, hambrientos de poder, codician la tecnología de Greywater. Los Sylvaneth vecinos cantan una canción de venganza por las tierras contaminadas por los vertidos tóxicos de la ciudad. Y dentro de la propia urbe, aliados y enemigos por igual avivan las autodestructivas llamas de la guerra. Pero si Greywater Fastness cae, los ejércitos de Sigmar en todos los reinos caerán con ella. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll y bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. En esta ocasión vamos a proceder a analizar la campaña Blackened Earth, algo que podríamos traducir como Tierra Ennegrecida. Se trata de una campaña de un suplemento que nos va a recordar bastante a lo que ya vimos y hablamos de Shadows in the Mist porque sigue una estructura un tanto similar. Tenemos un libro que agrupa 5 aventuras. Esas 5 aventuras dirigidas de forma consecutiva dan lugar a la propia campaña Blackened Earth. Además, toda ella tiene lugar en una localización concreta y en sus alrededores, que es la ciudad de Greywater Fastness. Y como tal, también vamos a encontrar en estas páginas una guía de esa ciudad del reino de Ghyran o Giran, dependiendo de cómo lo pronunciéis vosotros. Antes de empezar con la reseña propiamente dicha, vamos a listar los autores de este suplemento. Me disculpo de antemano si pronuncio de forma incorrecta alguno de estos nombres que por cierto más de uno os van a resultar familiares porque son asiduos participantes en las publicaciones de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Los autores serían Kat Evans, Elaine Lithgow, Martin Lloyd, Jacob Rogers, Jessica Markrum, Casey Sai y Sam Taylor. Toda esta gente ha colaborado para la realización de este suplemento. Y por último, dejarme hacer una serie de advertencias que considero importantes. La primera de ellas, todo el material que vais a ver en este vídeo, tanto en su edición física como en su edición digital, está en inglés porque esta línea de juego no ha sido traducida al castellano y honestamente no sé si en algún momento será traducida al castellano. Lo digo antes de que me lo preguntéis en los comentarios. Por otra parte, también mencionar que esto es la reseña de una campaña. Personalmente he jugado a Warhammer Age of Sigmar Soulbound en varias ocasiones, pero no he dirigido la campaña en concreto, de forma que esta reseña, este análisis, en el fondo es una opinión formada única y exclusivamente con la lectura de la campaña. Es decir, va a haber un montón de cosas que no llega a mencionar, que posiblemente tenga de problemáticas o no la campaña, pero que al no haberla llevado a mesa no he podido detectar. Y para finalizar, no, ni en 5 Minutos Roll ni yo mismo tenemos asociación ninguna con Cubicle 7, la editorial detrás de este producto, de forma que para la realización de esta reseña hemos adquirido el libro y con nuestro propio dinero y es el material con el que vamos a proceder a realizar este vídeo. Dicho todo esto, comenzamos. Damos comienzo a nuestra reseña hablando de la edición física, la presentación visual, como ya es costumbre. Nada que nos sorprenda en este caso, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto en la línea de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Tenemos aquí un libro en tamaño A4, tapa dura y a todo color, papel satinado y de buen gramaje. Y como vemos, la portada tiene este filtro UV o brilli brilli, como a mí me gusta llamar, que es una especie de plástico o barniz especial que se le pone a ciertas partes de la portada que la hacen resaltar. En este caso lo estaréis viendo porque la incidencia de la luz en toda la portada impide ver la propia ilustración. En fin, es este efecto que estamos viendo en este momento. Esto sería la portada, la contraportada, el lomo, que no cambia con respecto al resto de publicaciones, de forma que no va a desentonar en la estantería cuando lo pongas junto al resto de suplementos o publicaciones. Y en total tenemos aquí un libro que consta de 158 páginas de contenido
útil. Recordemos que alguna final está dedicada a publicidad. En el interior de las portadas, lo que serían estas contraportadas, tenemos dos mapas. En la parte trasera, un mapa de la ciudad, Greatwater Fastness, donde va a tener lugar esta campaña, con localizaciones señaladas de la última de las aventuras que conforman esta campaña, ¿de acuerdo? Y por otro lado, en la contraportada interior, la primera de todas, el mapa con toda la información del director del juego, es decir, todas las localizaciones presentadas en la guía de Greatwater Fastness que encontraremos en el interior de estas páginas. Dentro de lo que es el apartado de maquetación, no tenemos ninguna sorpresa tampoco. Tenemos la maquetación a la que estamos acostumbrados, una maquetación limpia, clara, legible, que ha venido funcionando en el resto de publicaciones y sigue funcionando en esta perfectamente. Simplemente debería hacer un pequeño apunte a este respecto. He encontrado algunas erratas tipográficas en estas páginas. La más grave, una frase a la que le faltaban palabras al final y no sabía muy bien cómo terminaba. Al menos estaba presente en esta primera edición de este suplemento. No sé si en futuras ediciones estará también presente, es decir, en futuras impresiones. Y un problema que vengo encontrando a las publicaciones de Cubicle 7, que no es la primera vez que me encuentro, pero que aquí ya me ha terminado por agotar, es la, parece, lucha o guerra interna que tiene esta editorial a la hora de poner nombres a los personajes no jugadores, porque una errata que se viene repitiendo es que no hay consistencia en esos nombres. En algunos momentos el nombre aparece escrito de una forma, en otros párrafos aparece escrito de otra. Por poner un ejemplo, hay un personaje secundario en esta campaña llamado Orez o Ortez, no lo tenemos muy claro porque, como digo, en unas partes aparece escrito como Orez, en otras partes aparece escrito como Ortez. Decide tú, director de juego, cuál de las dos opciones te parece la correcta y con la que te quieres quedar. Ya digo, son errores tipográficos que creo que a estas alturas por parte de Cubicle 7 debieran de estar más que corregidos o desde luego tendrían que tener 1000 ojos en las publicaciones para evitar este tipo de problemáticas. Aparte de esto, la presentación visual, lo que viene siendo las ilustraciones. Tenemos un caso muy parecido al que ya teníamos en la campaña Shadows in the Mist. La mayor parte de las ilustraciones de este suplemento se han realizado ex profeso para esta campaña. Representan localizaciones o escenas de la campaña y por tanto, aunque todavía contamos con algunas de esas imágenes de archivo propias extraídas de las publicaciones de Games Workshop, del juego de miniaturas en el que este juego de rol se basa, la gran mayoría son ilustraciones realizadas para este suplemento, que aunque están un peldaño por debajo en cuanto a calidad de las que realizan los artistas de Games Workshop, yo personalmente prefiero este caso al de material ya utilizado, material de archivo, como he dicho en más de una ocasión. Solamente mencionaría dos apuntes, dos críticas a realizar a estas publicaciones, a estas ilustraciones. Uno, agradecería por parte de Cubicle 7 que incluyesen más mapas. En esta campaña son muchos los combates en los que el entorno aparece descrito en el texto y agradecería que se nos proporcionasen esos mapas. En muchos de ellos, en un gran número de ellos, no se nos proporciona el mapa, sin embargo, sí se nos describe detalladamente cuál es la distribución del entorno. No creo que hubiera costado mucho más el tener esos mapas, aunque fuese en la parte final del libro, todos agrupados. Por otro lado, aunque son muchos los PNJs que cuentan con su propio retrato, PNJs importantes para la campaña, hay otros que también considero, tras la lectura de esta campaña, juegan un papel relevante dentro de la misma, de los cuales hubiera agradecido que también contasen con su propio retrato, su propia ilustración, que nos mostrase el aspecto que tienen. Más que nada porque no son tan secundarios y sí son, yo creo, personajes que están al mismo nivel
de tantos otros que tienen este retrato. Como estamos viendo aquí ahora mismo, por ejemplo, Char Yu, este Sylvaneth, este hombre árbol. Vista la edición y la presentación visual de esta campaña, de este suplemento, es el momento de que nos sentemos a analizar ya así el contenido de sus páginas. Lo primero con lo que nos vamos a topar, nada más abrir el libro, son 4 páginas que conforman un capítulo introductorio. En este capítulo introductorio, al cual yo siempre agradezco que se incluya, los autores nos van a explicar exactamente qué es el libro que tenemos en nuestras manos, cuál es la temática o el tono de la campaña que vamos a proceder a jugar y también un desglose más o menos resumido de las 5 aventuras que conforman la propia campaña. De todo este contenido, lo que me interesa reseñar o destacar es precisamente el tono, la temática de la campaña. Porque con Blackened Earth, con Tierra Ennegrecida, los autores van a abrazar esa vertiente, esa parte más steampunk de la que goza el universo de Warhammer Age of Sigmar, un universo de fantasía, pero que tiene ciertos retazos extraídos de ese otro género, que es el steampunk, y nos va a proponer una aventura o una serie de aventuras donde el tema central va a ser, en su mayor parte o siempre, la lucha entre la industria y la naturaleza. Y para entender esto un poquito mejor, es pertinente que yo os hable y os explique cuál es la localización en la que va a tener lugar toda esta historia. Y esa localización, ese lugar, es la ciudad de Greywater Fastnest y sus alrededores. De forma muy similar a lo que vimos con Anvilgar o Brightspear en la campaña de Shadows in the Mist o la caja de inicio respectivamente, vamos a encontrarnos aquí un capítulo que en esencia es una guía de la ciudad. Se nos habla de la ciudad, se nos describen las principales facciones que habitan en esta ciudad y también se nos describen las localizaciones o emplazamientos más relevantes de la ciudad. De forma que esto no solamente sea un recurso tremendamente necesario para poder dirigir de la mejor forma posible la campaña en cuestión que viene incluida en estas páginas, sino que también podamos utilizarlo nosotros para nutrir nuestras propias aventuras o campañas de creación propia. ¿Qué es exactamente Greywater Fastnest? Bueno, esta ciudad es una ciudad que nos explican está ubicada en el reino de Girán o Girán, como queráis pronunciarlo vosotros, el reino de la vida, el reino de la magia de Jade, el reino que pertenece a la diosa Alariel y a su pueblo, los Sylvaneth, esos hombres árbol que podemos interpretar o con los que podemos jugar en Warhammer Age of Sigmar Soulbound. La ciudad de Greywater Fastnest es una ciudad hiperindustrializada. Es una ciudad que alimenta la maquinaria de guerra de los ejércitos de Sigmar, que se nutren de todos estos cañones, tanques, rifles, municiones que se fabrican aquí para combatir a las fuerzas de la destrucción, de la muerte o del caos en el resto de reinos mortales. Precisamente, la industria de guerra es tan importante en Greywater Fastnest que se ha vuelto hipereficiente a la hora de mantener bajo cualquier circunstancia esa producción. Son capaces de seguir los procesos de fabricación incluso cuando la ciudad se halla bajo asedio. Evidentemente, una ciudad hiperindustrializada o tan eficiente en lo que a fabricación de armamento se refiere, va a dar lugar a una serie de familias o personas muy poderosas, muy ricas, que son los dueños de todas estas empresas y compañías. Estos dueños han conformado una especie de organismo llamado el Concilio de la Forja. Nominalmente no debieran de tener poder ninguno, ya que la ciudad está gobernada, como todas las ciudades de Sigmar, por un cónclave. Sin embargo, la realidad es que el cónclave pinta entre 0 y nada. Todos los esfuerzos legislativos que realiza este cónclave se pliegan a los intereses y deseos del Concilio de la Forja. Básicamente, los magnates del Concilio de la Forja tienen dos únicos intereses. Uno, obtener más beneficios. Dos, que no cese la producción de toda esa maquinaria de guerra.
Una ciudad hiperindustrializada tiene como consecuencia la generación de una gran cantidad de desechos y vertidos contaminantes. Y lo que hacen en Greywater Fastnest es expulsarlos fuera de la ciudad a través de una serie de canalizaciones a los alrededores, a los parajes naturales de los alrededores. En concreto, un pantano que hoy en día está contaminado, es tóxico, ha hecho que la fauna y la flora mute o muera y es un erial tóxico que rodea a la ciudad que poco a poco se va haciendo más y más grande y que los Sylvaneth sienten está acabando con su pueblo y con su reino. No es para menos ya que está destruyendo sus propios territorios. Así pues, los Sylvaneth, el pueblo de Alariel, sienten que los habitantes de Greywater Fastness están acabando con ellos y de alguna forma quieren ir a la guerra, quieren destruirlos o hacer desaparecer la ciudad de alguna forma. ¿Qué es lo que se lo impide? Una paz. Una paz firmada por la propia Alariel entre los Sylvaneth, entre los habitantes de Greywater Fastness en el pasado, según la cual la ciudad no puede extenderse más allá de determinados territorios, algo que en Greywater Fastness se están saltando a la torera, y también solamente se puede comunicar mediante una vía única, una carretera única que lleva hasta un portal del reino en una fortaleza llamada Festermir y que Alariel, mediante sus espíritus, se encarga de proteger a los viajeros que por ella transitan. Estos son los términos de la paz, pero los Sylvaneth, y con razón, dejarme decirlo, sienten que desde Greywater Fastness se los están saltando a la torera. Así pues, tenemos una situación en la que tenemos una ciudad, tenemos un pueblo, los Sylvaneth, que debieran ser aliados, ambos son en teoría miembros de la Gran Alianza del Orden, pero que la tensión que se está generando va a dar lugar a una guerra. Esto no es casualidad. Precisamente entre las castas más importantes de Greywater Fastness ha surgido un culto, una secta, dedicado al dios Corne, al dios de la guerra, al dios de la sangre, del caos. Que lo que ansían y anhelan es que se produzca esa guerra, porque de esta forma se podrá servir a, a su divinidad, a su dios, que está influenciando no solamente a los habitantes de Greywater Fastness, sino también a los Sylvaneth, haciendo que la canción espiritual se vuelva cada vez más violenta e induciéndoles, impulsándoles a abandonar la paz y que se produzca ese conflicto, ese derramamiento de sangre que tanto ansía y tanto anhela Korn. Y esto es en esencia el entorno de campaña donde se va a desarrollar la trama de esta campaña Blackened Earth, Tierra Ennegrecida. De nuevo, como siempre, la trama va a girar en torno a estos puntos, es la temática, como ya he mencionado antes, industria versus naturaleza, pero podemos utilizar todo este material, todos estos recursos, para generar nuestras propias aventuras y campañas, como he mencionado. La particularidad o el punto quizá algo negativo, si es que queremos verlo así, como es mi caso, es el hecho de que esta localización no está presente en esa parte, en esa sección de terreno escogida en el manual básico, que era esa pequeña porción de Axi, del reino de Axi, de Great Parts, ¿vale? Que se nos describía ampliamente en el manual básico. Anvilgar, Brightspear, sí estaba presente en ese mapa, sí estaba presente en esa región. Greywater Fastness está presente, como vemos, en el reino de Giran, en el reino de Giran, que ninguna publicación de esta línea del juego de rol nos ha hablado o nos ha mostrado en detalle. Así pues, sí, tenemos aquí todo este material, pero a no ser que echemos mano a los recursos o información publicada por Games Workshop, la propietaria del juego de miniaturas, no vamos a tener mucho conocimiento del reino de Giran o Giran propiamente dicho. Y esto estará como, o puede dar la impresión de que está como una especie de limbo o de vacío, eh,
pero al mismo tiempo puede ser positivo, ya que al llevar la acción a una localización completamente diferente, muestras o ayuda a mostrar cómo puede ser de variado el mundo, el universo de aventuras de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Detengámonos ahora a analizar las 5 aventuras y la campaña en su conjunto de Blackened Earth. En este caso, la primera de estas aventuras se titula Harbinger of Travel y es la que va a dar el pistoletazo de salida a esta campaña. En esencia es la que tiene el gancho que va a involucrar a nuestros personajes, a nuestros jugadores, en la trama de esta campaña. Los personajes van a recibir el encargo o se les va a contratar para que sean la escolta de este tanque, el Harbinger of Travel. Un tanque que está al mando del capitán Terzo Heinz y que va a realizar una patrulla por la vía única, ese camino, esa carretera que une la ciudad de Greywater Fastness con la fortaleza de Festermir, donde se halla la puerta a otros reinos mortales, mejor dicho. Bien, a lo largo de las últimas semanas, en ese camino, que normalmente funciona con normalidad y sin peligro, todo aquel que se ha internado en él ha desaparecido. Así que se manda a este tanque, se manda a esta tripulación y se manda a los personajes para saber exactamente qué es lo que está haciendo desaparecer a todo aquel que opta por hacer ese viaje. Y los causantes de esas desapariciones son un grupo de Scavens que evidentemente van a emboscar y atacar al tanque y a los personajes de los jugadores, que da igual lo bien o mal que los combatan, está establecido que en el encuentro el tanque va a sufrir suficientes daños como para que se vuelva inservible, para que no puedan seguir utilizándolo para viajar, tengan que abandonarlo y a partir de ese instante el grupo de jugadores, acompañados del capitán Terzo Heinz y los supervivientes de la tripulación del tanque, tendrán que atravesar las junglas de Jiran, el pantano o las marismas Ghoul y llegar hasta Greywater Fastness. Cuando lleguen a Greywater Fastness se encontrarán que la ciudad está siendo asediada por un ejército de Scavens. Teniendo en cuenta la situación, no van a poder acceder fácilmente a la ciudad y sobreviviendo o buscando sobrevivir al acoso de ese ejército que no tardará en descubrirles en su retaguardia, tendrán que localizar un punto por el que acceder a la ciudad, hallarán un acceso a las cloacas y las atravesarán hasta que la aventura finalmente acabe con los personajes de los jugadores y todo aquel que haya sobrevivido entrando en la ciudad y el ejército huyendo en desbandada después de que los defensores de Greywater Fastness sean capaces de rechazar a este ejército de Scavens. Lo que tenemos en estas páginas es una aventura épica, una aventura muy intensa, una aventura cuyo 80-85% de escenas son combates, así que se va a pelear y se va a pelear muchísimo. Es una aventura cargada de acción y de intensidad. No hay apenas ratos o momentos para relajarse y bajar el ritmo y para tener escenas algo más reflexivas. ¿Cuál es la contrapartida de esta situación? Vamos a tener una aventura que es muy encarrilada. Y cuando digo que es muy encarrilada, quiero decir que los personajes, que los jugadores no tienen prácticamente ninguna potestad para decidir en qué dirección o a qué lugar van a querer ir o qué van a querer hacer exactamente. Porque tú como director de juego les vas a ir encadenando escenas, en las que van apareciendo en esencia peligros y ellos van a tener que hacerle frente. Y como digo, el 80-85% de esos peligros al final son combates o se resuelven mediante combate. De hecho, la parte más relajada, si se puede denominar así, de esta aventura de Harbinger of Travel es ese trayecto que va desde los restos del tanque hasta la ciudad de Greywater Fastness, es decir, todos los días en los que los personajes de los jugadores y los supervivientes están atravesando la jungla de Jiran y están atravesando las marismas Ghoul. ¿Cómo se va a solventar esto? Pues aparte con algunos encuentros que están establecidos por parte de los autores como obligatorios, con un par de tablas de encuentros aleatorios
con 12 encuentros en cada una de ellas. Pero dejadme advertiros una cosa. Aunque son encuentros aleatorios, yo os recomendaría, que también existe esa opción, escoger de antemano qué encuentros van a tener lugar. ¿Por qué digo esto? Porque estas dos tablas se van a volver a usar en numerosas ocasiones a lo largo de la campaña. Cada vez que los jugadores afronten una escena o una aventura en la que tengan que atravesar esas junglas o tengan que atravesar esas marismas, ese pantano, los autores, la campaña nos refiere a estas dos tablas y a los encuentros de estas dos tablas. Y en algunos casos futuros, de hecho, nos imponen, entre comillas, que tengamos que utilizar un encuentro en concreto. Algunos de estos encuentros se pueden repetir, admiten esa repetición, pero hay otros que no. Y no tiene mucho sentido que te impongan un encuentro que tenga lugar en un futuro, pero que sin embargo tú, por hacerlo aleatoriamente y sin saberlo, por desconocimiento, lo has incluido o has hecho que tenga lugar en sesiones anteriores. Aviso de antemano. Ya digo, dado la cantidad de ocasiones en las que se nos refiere a estas dos tablas, yo hubiera puesto más de 12 encuentros por cada una de estas tablas. Encuentros que, por otro lado, dejarme también decir, la crítica negativa que les puedo hacer es que no son particularmente interesantes. De nuevo, el 80-90% de esos encuentros, de esos 24 encuentros entre las dos tablas, son combates. No se pueden resolver de otra manera que no sea peleando. Me parece que carecen de mucha variedad. En fin, esta sería la primera de las aventuras. En la segunda de las aventuras, titulada The Price of Victory, el precio de la victoria, vamos a tener una aventura con una estructura algo más abierta. Quiero decir con esto que nos va a dar algo más de margen de maniobra como jugadores para poder decidir nosotros cómo queremos afrontar las escenas que el director de juego nos plantea. No significa esto que vayamos a tener una aventura abierta donde podemos elegir en qué dirección ir, qué escenas afrontar y cuáles no, más allá de un par de puntos donde sí que es posible, teniendo en cuenta determinadas decisiones, que se salten escenas enteras de esta aventura. La mayor parte de esta campaña funciona, como digo, de una forma bastante estructurada, y la libertad que se le puede dar a los jugadores cuando la tienen, que no siempre se les proporciona a lo largo de la campaña de Blackened, es de este tipo, de cómo decidir y planificar cómo van a afrontar las escenas o cómo van a afrontar los obstáculos puestos, los obstáculos que les plantea, perdón, el director de juego. ¿Cómo empieza esta aventura? Bueno, pues empieza, como reza este título en esta página, con un bang, con una explosión. Algunos Scavens, supervivientes del asedio que se han infiltrado en la ciudad, hacen estallar diversas fábricas, diversos puntos, o intentan hacer estallar diversos puntos de la ciudad de Greywater Fastness, y en el primero de estas fábricas que estallan, da la casualidad que es uno que está muy próximo a los jugadores, a los personajes de los jugadores. A partir de aquí, en esta primera parte de esta segunda aventura, de forma muy similar a lo que sucedía con Harbinger of Travel, van a actuar por reflejo. El director de juego les va a empezar a soltar emergencias y ellos van a tener que actuar rápidamente. Emergencias del tipo: aquí se está muriendo alguien, hay que sacarlo de entre las llamas se están extendiendo a este edificio, tenemos que impedir que ese fuego se extienda o arrasará toda la ciudad. Este tipo de secuencias. Averiguarán, a medida que investiguen e intenten impedir estas explosiones, que estos Scavens tienen una serie de localizaciones muy concretas a las que están atacando, aunque en ningún momento sabrán por qué atacan esas localizaciones en particular. Esto es algo que solamente tú, como director de juego, vas a saber, y que los jugadores, si llegan a conocer, será mucho más adelante en la aventura o incluso en la campaña. Porque lo que están haciendo los Scavens es volar, es destruir una serie de puntos donde ellos saben y han comprobado
que los cultistas de Khorne están experimentando con Skavens capturados, con Skavens secuestrados. Les están torturando y están utilizando armas experimentales en sus cuerpos vivos. Pero como digo, esto es algo que los jugadores no van a saber. Es por eso que quizá esta primera parte puede ser algo extraña que continúe con la segunda parte de esta aventura. Porque una vez hayan evitado esas explosiones y hayan salvado la vida de algún miembro ilustre de la ciudad de Greywater Fastness, como es este Gulben Coldrock, que vemos aquí perfectamente y maravillosamente ilustrado, la segunda parte de la aventura puede parecer un poco deslavazada o que no tiene mucha relación con la primera. Solo tú, director de juego, que tienes esa información que te acabo de dar, vas a saber que sí que hay una relación. En la segunda parte de esta aventura de Price of Victory, a los jugadores se les aproxima una Aelfa, que es una especie de disidente de la ciudad, ya que es la líder de una especie de movimiento ecologista que intenta abogar porque la ciudad de Greywater Fastness opte por una industrialización más concienciada con el medio ambiente, evitar contaminar, convivir en paz con los Sylvaneth. Esta mujer contacta a los personajes porque bajo su cuidado tiene una Sylvaneth que ha escapado de las garras del culto de Khorne, aunque ella no sabe que son un culto de Khorne y los personajes jugadores tampoco lo van a saber hasta el final de la aventura. Ha escapado de unos tipos que la tenían secuestrada y que la estaban torturando. Lo que esta Aelfa quiere de los personajes jugadores es que la ayuden a volver con su pueblo, que la ayuden a escapar de Greywater Fastness y a regresar con los Sylvaneth. A partir de aquí es donde los jugadores, ya digo, tienen más esa libertad porque van a poder planificar, van a poder decidir cómo quieren afrontar la huida de esta Sylvaneth, evitando siempre que, en la medida de lo posible, que les descubran, porque de lo contrario podrían ser acusados de colaboracionismo con el enemigo. Recordemos que los Sylvaneth en Greywater Fastness están vistos como el enemigo. O incluso pueden saltarse por completo esta parte de la aventura porque decidan no vamos a ayudar a esta Sylvaneth, lo sentimos mucho, no nos interesa. Eso no quiere decir que no vayan a afrontar el final de la aventura, porque una vez la Sylvaneth vuelva con su pueblo, dependiendo de cómo la hayan tratado los personajes jugadores, tendrán los Sylvaneth una visión más positiva o negativa de los personajes de los jugadores. Y es que una vez haya vuelto esta Sylvaneth, los Sylvaneth se plantarán, el resto de Sylvaneth se plantarán delante de la ciudad y amenazarán con echar la ciudad abajo si no se les entrega a los responsables, a los culpables de la tortura de Motel Leaf, que no recuerdo ahora mismo cómo se traduce, pero bueno, de esta Sylvaneth que había sido secuestrada y torturada. Aquí es cuando el concilio de la forja, el cónclave, los líderes de la ciudad encargan a los personajes jugadores que destruyan el culto de Khorne, en concreto la granja en la que se ocultan en las afueras de la ciudad, porque por las pistas que ha proporcionado la Sylvaneth sobre sus secuestradores parece ser el único lugar en el que a ella se la podría tener presa. Y aquí ya sí la aventura se vuelve más tradicional en cuanto a tenemos combate, tenemos enfrentamiento, tenemos peleas, tenemos acción pura y dura, que es en lo que Warhammer Age of Sigmar Soulbound nos ha demostrado que brilla particularmente. Con esto llegamos a la tercera de las aventuras, The Riven Bridge. Pero antes de que me detenga a hablaros de la misma, dejadme hacer un pequeño inciso, porque entre la primera y segunda aventura y la segunda y tercera aventura hay un par de huecos en lo que a trama se refiere, donde se supone que pasan varios días, pasa una semana, a lo mejor como mucho 2 semanas si lo quieres extender algo más, entre los acontecimientos de una y otra aventura. Estos dos huecos son los únicos en los que tú tienes un espacio en el que introducir tu propio contenido, sea este alguna aventura de factura propia o alguna otra aventura que hayas visto, te haya gustado y quieras relacionar o introducir en esta localización en concreto. También esto lo puedes gestionar simplemente utilizando las reglas de tiempo entre aventuras, de esos endeavors o actividades que pueden realizar los personajes jugadores en Warhammer Age of Sigmar Soulbound durante ese tiempo,
de las cuales precisamente nuevas opciones relacionadas con Greywater Fastness se añaden en esta campaña. Digo esto porque a partir de la tercera aventura, una vez da comienzo la tercera aventura, el resto de aventuras, las 3 restantes, suceden de forma consecutiva. Esto lo que intento transmitir es que esta campaña de Black Earth, al contrario de lo que sucedía con Shadows in the Mist, es una campaña que está mucho más ideada y pensada para ser dirigida de forma unitaria. Es decir, no te deja maniobra o no te deja tanta maniobra para que la puedas extender o alargar o incluso integrar en una campaña que tú ya tengas en marcha, y está mucho más estructurada y pensada para que tú empieces la campaña, la primera aventura, y la dirijas completa. De hecho, la interrelación existente entre todas estas aventuras las hace particularmente difíciles de dirigir de forma individual. Quizá la primera aventura, pero me atrevería a decir que es la única que puedes extraer y dirigir como una aventura única, individual, si así lo quisieras, si la campaña entera no te termina de convencer. Bien, The Riven Bridge estaba diciendo. De nuevo, como he mencionado antes, han pasado varios días, una semana, a lo mejor algo más, de los acontecimientos del precio de la victoria, y los personajes de los jugadores van a recibir el encargo de acudir junto al capitán Terzo Heinz y varios operarios a reparar un puente en esa vía, en ese camino único que une Greywater Fastness con la fortaleza de Festermere. Cuando lleguen al puente dañado, van a descubrir que el causante de esos daños es un señor de los árboles, es un Sylvaneth anciano que ha enloquecido por completo. No van a tener más remedio que darle muerte si no quieren acabar ellos pereciendo. La locura de este Sylvaneth es precisamente por esa canción de guerra que está influyendo en el pueblo Sylvaneth y que no deja de ser sino la influencia de Khorne que se está manifestando en estas tierras, tanto entre los humanos, Duardin o a elfos de Greywater Fastness, como entre los propios Sylvaneth. Una vez acaben con este señor de los árboles, va a aparecer otro Sylvaneth anciano, un PNJ recurrente que aparece en todas las aventuras o puede aparecer en todas las aventuras de esta campaña. De hecho, la primera vez que se lo encuentren será en Harbinger of Travel, que se trata de tejo quemado o tejo derretido o algo así, no, charju en inglés, pero en castellano creo que es algo así como tejo carbonizado. Este Sylvaneth tejo carbonizado es un pacifista y un exiliado. Su pueblo lo ha exiliado porque aboga, él cree todavía en la Alianza del Orden y aboga por vivir y convivir en paz con las gentes de Greywater Fastness. Este hombre, este Sylvaneth, mejor dicho, perdón, va a aparecer y se va a encargar o va a desear encargarse de los restos de su amigo enloquecido y desea llevar el Lamentiri, la semilla interior de los Sylvaneth, a su pueblo para que pueda ser replantada y los recuerdos, vivencias y sabiduría de su amigo puedan pasar a las generaciones futuras. Y para ello va a solicitar la ayuda de los personajes jugadores. Así pues, lo que vamos a tener aquí en esta sección, en esta tercera aventura, es de nuevo otro recorrido por las junglas de Jirán, por las marismas Ghoul, que van a hacer referencia o que se van a valer de los encuentros aleatorios, de esas tablas de encuentros aleatorios que ya mencioné anteriormente. De hecho, es en esta aventura en la que se nos van a imponer algún que otro encuentro, y de ahí mi advertencia o mi consejo de que no recurras a la aleatoriedad, utiliza unos encuentros seleccionados previamente para que no suceda que has elegido ya un encuentro o ha salido ya un encuentro que tenía que aparecer más adelante. Como digo, combate, combate, porque el 80-85% de esos encuentros son combate. Y finalmente llegaréis a el lugar en el que viven los Sylvaneth, gobernados por Roble Pálido, un amigo y rival de Tejo Carbonizado, y enfurecerá, se volverá totalmente colérico cuando sepa el destino de este Sylvaneth, el cadáver de este Sylvaneth, y
como ya sucedió con Hoja Moteada, con esa Sylvaneth que ayudasteis a huir o a escapar, querrá destruir la ciudad. Por fortuna, Tejo Carbonizado, el pacifista, le convencerá de que dé una oportunidad a la paz, que negocie con los dirigentes de Greywater Fastness para establecer una nueva tregua con unas nuevas condiciones, y los jugadores tendrán que regresar a la ciudad, hablar con los dirigentes de la ciudad y convencer a varios de ellos para que vayan a la comitiva que se encargue de esas negociaciones de paz. Dependiendo de a qué consejeros lleven en esa comitiva diplomática, las autoridades de la ciudad abogarán más por la guerra o por efectivamente intentar darle una oportunidad a la paz. Pero, y este es un defecto que le veo a esta campaña en varias ocasiones y es algo que me revienta particularmente, tenemos aquí otro caso en los que siento que se le roba la victoria a los jugadores. Porque de forma similar a lo que sucedía con el tanque en la primera aventura, daba igual lo bien que lo hubieran defendido, al final se iba a estropear por necesidades del guión. Aquí da igual lo bien que planifiquen a quién van a llevar en esa misión diplomática para darle una oportunidad a la paz, por ejemplo. Da igual lo bien que lo hagan, porque por necesidades del guión esas conversaciones de paz se van a romper en el momento en que los cultistas de Khorne intervengan y la guerra es inevitable. Creo que hay mejores maneras de solucionar este tipo de situaciones que robarles la victoria a los personajes jugadores. Es mi criterio, pero porque a mí este tipo de situaciones me revientan. Ya digo, no son todas. Hay otras circunstancias en las que los jugadores sí que van a ver recompensados sus esfuerzos, pero hay un par o varias que en la campaña que sí sucede esto y que me molesta particularmente. Como digo, la aventura terminará con esa intervención por parte de los cultistas de Khorne, con una rotura de las relaciones, con Sylvaneth y humanos, o mejor dicho, Sylvaneth y miembros o habitantes de la ciudad de Greywater Fastness matándose entre sí. También los cultistas de Khorne por ahí matando gente. Y los personajes de los jugadores van a tener que salir echando leches de allí, intentando salvar al máximo número de dirigentes o de PNJs importantes que les hayan acompañado a esas conversaciones de paz. Blood Red Roots es la cuarta aventura, podríamos traducirla como Raíces Rojo Sangre. Tiene lugar de forma inmediatamente posterior a The Riven Bridge, y aquí los jugadores van a ser contactados por Onduran Emblin, uno de esos consejeros que abogan por la paz, si es que sigue vivo, si es que no murió durante las conversaciones de paz. En cualquier caso, sería otro el que les contactase, y les va a encargar a los jugadores, a los personajes de los jugadores, que encuentren y le traigan y arresten a los líderes del culto de Khorne que se oculta en Greywater Fastness, con la esperanza de que si se les entregan estos tipos a los Sylvaneth se pueda aplacar sus ansias de guerra y la ciudad no se vea atacada por los hombres árbol. Realmente la estructura de esta aventura, que va a ser, está estructurada, pero tampoco es lineal, ¿de acuerdo? Los jugadores sí pueden decidir, en este caso, a qué lugares van a ir primero, y donde realmente van a tener libertad de acciones en cómo afrontar el reto de llegar hasta esos líderes, porque el desafío no es averiguar la identidad de estos líderes y saber dónde se ocultan. Eso nos lo va a marcar desde el principio el personaje de no jugador que les encarga la misión, que les dice: creemos que los líderes son este, este y este, que están aquí, aquí y aquí. A partir de ahí, vosotros como jugadores decidís a cuál vais primero, y una vez llegáis al sitio y el director de juegos plantea la localización, ya optáis, decidís, planificáis cómo vais a llegar hasta ese jefe final, vamos a denominarlo así. Esa es la estructura de la aventura y es donde reside la libertad que nos trae, porque no es una libertad total, pero sí es una libertad para planificar, para afrontar
de nuevo, las escenas como buenamente nosotros creamos convenientes. Sea esta una forma directa, yendo directamente a por combates, intentando una infiltración sigilosa, buscando otro tipo de tácticas por las que infiltrarnos o entrar en estas bases de estos líderes del culto de Korn, porque sí, no se sabe que son los líderes del culto de Korn al 100%, pero vamos a encontrar todas las pruebas una vez alcancemos a estos señores del culto. De hecho, cada señor del culto, en esencia, es un combate final, un combate contra un jefe final. Ya hemos dicho que una de las cualidades o particularidades que tiene esta campaña Black Earth es que tiene muchos combates, ¿de acuerdo? Dentro de eso, dentro de esa circunstancia, que puede ser mala o buena dependiendo de lo mucho que a ti te agraden los combates, algo positivo que podemos decir es que al menos en un porcentaje muy alto de los mismos no se trata de combates morralla. No se trata de combates en los que los jugadores están completamente pasivos porque no tienen interés ninguno, no suponen desafío ninguno y simplemente están para rellenar tiempo. Al contrario, son encuentros muy bien planteados, encuentros que sí ofrecen un desafío, encuentros interesantes, encuentros donde empiezan a suceder variables, ¿de acuerdo? De forma que los jugadores se involucran activamente y realmente piensan una táctica, piensan una estrategia que va a ir cambiando en función las propias variables del combate van teniendo lugar. Por ejemplo, que el entorno empiece a cambiar, que haya derrumbes, que haya un peligro aquí, que ahora los enemigos reciben refuerzos, que tenemos que mantener esta posición determinado número de turnos o asaltos, etc, etc, etc. Sí, hay muchos combates, pero bueno, dentro de lo malo que pueda ser para algunos que haya tanto combate, son combates muy bien planteados, son combates emocionantes e interesantes. Y esto es en esencia lo que tenemos en esta cuarta aventura. Quizá otro punto positivo que le puedo encontrar a Blood, Blood Red Roots es el hecho de que, al contrario de lo que sucedía con la tercera aventura, donde yo mencionaba que los jugadores afrontaban una decisión y se les robaba la victoria, en este caso los jugadores iban a llegar al final teniendo que tomar una decisión muy relevante sobre el destino de alguno de estos líderes del culto, y que dependiendo de la decisión que tomen, eso va a traer unas consecuencias muy importantes en la parte final de la campaña. Y aquí nadie, por ninguna necesidad del guión, les va a arrebatar esa capacidad de decisión. Por último, nuestra campaña llega a su final con Night of a Thousand Fangs, o La Noche de los Mil Colmillos. Un momento climático, la gran batalla por el futuro de Greywater Fastness tiene lugar, una aventura climática que considero, a mi criterio por lo menos, está algo mejor llevada de lo que me pareció que se gestionaba el combate final o la aventura final de Shadows in the Mist, que también era una gran batalla por el futuro de la ciudad, en aquel caso Anvilgar. Bien, en este caso la aventura tiene una estructura bastante particular, bastante peculiar. Lo que vamos a tener es una aventura que se desarrolla a lo largo de 4 periodos temporales muy concretos y que corresponderían a el anochecer, la noche, el amanecer y finalmente el día o la mañana del día siguiente. Cada uno de estos periodos temporales tienen una duración de aproximadamente 4 horas. Y lo que va a suceder es que, a nivel de sinopsis de la trama de la aventura, finalmente los Sylvaneth lanzan su ofensiva contra las murallas de la ciudad, intentan destruir Greywater Fastness. Al mismo tiempo, los Skaven, los miembros restantes del culto de Korn, que estaban todos por allí, con sus propios planes y maquinaciones, como hemos ido viendo a lo largo de la campaña, ponen en marcha sus propias acciones y lanzan sus ataques por diversos puntos del interior de la ciudad. En cada uno de estos periodos temporales que he citado van a surgir 3 amenazas diferentes, una por cada una de estas 3 facciones enemigas que ansían
o anhelan la destrucción de la ciudad por sus propios motivos y razones. Y, siendo realistas, los personajes jugadores van a poder hacer frente como mucho a 2 de ellas, como muchísimo. Pueden acudir a las 3, pero tendrán que dividirse. Y no es aconsejable, ya que son amenazas bastante serias, bastante potentes, muy difíciles de frenar con un grupo cuyas capacidades están mermadas. Sí van a contar con aliados y van a tener la opción de enviar a lidiar con alguna de esas amenazas a sus aliados, pero esto veremos si tienen éxito o no mediante una prueba de grupo que, dependiendo del resultado que obtenga, pues sabremos si los aliados tuvieron éxito en frenar la amenaza, si sufrieron bajas, si fue desastroso. Si van los jugadores personalmente, tendrán lugar las escenas descritas para cada una de estas 9 amenazas en total, porque en esencia al final son 3 periodos temporales, ya que el último sería como el epílogo de la aventura y no surgen 3 amenazas, así que son 9 amenazas en total, 9 escenas en total, que de las cuales, como muchísimo, los jugadores van a poder hacer frente personalmente a 6 de ellas. Si fracasan sus aliados, si no se les hace frente y por el contrario se obvian, bueno, pues esas secuencias, la descripción de las mismas va a tener lugar en la batalla de la ciudad y eso va a seguir permaneciendo ahí hasta que se lidie con ello en algún momento futuro, aumentando la puntuación de perdición, la puntuación de Doom. Dependiendo de la puntuación de Doom final que haya en esta campaña, pues Greywater Fastness estará en unas condiciones u otras y tendrá un futuro garantizado, o por el contrario no tendrá futuro ninguno. Esta es un poco la estructura peculiar de la aventura. La única excepción que vamos a encontrar a esta estructura es que una de las amenazas al final de la aventura es precisamente obligatoria que los personajes jugadores acudan a ella, mientras que para el resto pueden decidir por sí mismos si las afrontan o no, o cuáles afrontan y cuáles no. Esta en concreto sí tienen que estar presentes y sí tienen que acudir obligatoriamente ellos, no se la pueden encargar a ningún aliado. Y es el encuentro final con Roble Pálido y, en última instancia, los líderes, los señores del ejército Sylvaneth que está asediando la ciudad. Cómo se solvente esta escena va a determinar en parte o en buena parte el final de la campaña, pero también cómo solventen esas otras amenazas de los Skavens y del culto de Khorne, pues también va a generar otro tipo de futuros para la ciudad de Greywater Fastness. En esencia, vamos a tener un poco un final clásico de videojuego RPG, en el que, dependiendo de las decisiones que se han tomado, pues te van a salir unas escenas u otras. Pues esto es algo parecido, pero llevado a una partida de rol, ¿no? Con las diferencias que ello conlleva. Y aquí también vamos a ver que tienen peso ciertas situaciones o decisiones que tomaron anteriormente, como por ejemplo el hecho de que Tejo Carbonizado sea un enemigo o sea un aliado, dependiendo de cómo se resolvieron ciertas cosas en aventuras previas, o que esos seguidores de Khorne estén liderados por sus líderes o no, dependiendo de si les ayudaron o les dejaron escapar en aventuras previas o no. Ya digo, es un clímax que yo considero termina favorablemente, que, dependiendo de cómo sea el grupo y qué decisiones tome, va a desarrollarse de una forma u otra, pero también tengamos en cuenta que, como sucede con toda esta campaña, lo que tenemos es un clímax, una aventura climática final con una gran cantidad de encuentros y de escenas de acción. Quizá lo más llamativo es que se puede poner fin a la campaña no dando muerte a Roble Pálido, sino convenciéndole y hablando con él para que haya una nueva paz entre Greywater Fastness y los Sylvaneth.
llegados a este punto, finalizamos nuestra reseña y puedo ofrecer mi opinión personal, mi valoración final de esta campaña, de este suplemento para Warhammer Age of Sigmar Soulbound Blackened Earth. Esta campaña que debo lamentarme, o debo disculparme, mejor dicho, si os ha dado la impresión que mi opinión es negativa al respecto de este producto, porque lo cierto es que no es así. Tengo una opinión positiva de esta campaña. Me parece que es una campaña que tiene sus virtudes, que no me cabe ninguna duda que está llena de momentos divertidos, de escenas intensas, de mucha acción y de que si la llevase a mesa y la dirigiese, daría para unas cuantas sesiones de juego disfrutables, muy disfrutonas con mis jugadores habituales o con un grupo de jugadores completamente nuevos a los que presentar este título y este mundo de fantasía. Es una propuesta muy interesante la que nos propone o la que nos ofrece. Y ya digo, mi opinión general es positiva. Lo que no es desbordantemente positiva. No me apasiona ni me enamora lo leído y visto en esta campaña. Tal vez por eso le encuentro tantos puntos que sí considero son criticables, desde luego con una lectura. Quizás lo que más me tumbe la campaña o lo que menos me atraiga, me resulte atractivo y me empuje a ilusionarme con la dirección de Blackened Earth es el hecho de la estructura que tiene. Es una estructura bastante cerrada. Ya hemos dicho, hay mucha acción, mucha intensidad, mucha epicidad, pero eso tiene un efecto secundario y es que no he notado que, al menos con lo leído, los jugadores tengan mucha autoridad sobre las decisiones de sus propios personajes. Y ya no me refiero al hecho de que se les robe el protagonismo en ciertos puntos por necesidades del guión, sino, sino que en su mayoría, todas estas aventuras, se les encarrila quizá para mi gusto demasiado. Esto es una cuestión al final de gustos y preferencias. Tal vez ese estilo de partida tú lo disfrutes más porque optas por una disposición más pasiva a la hora de jugar una campaña o jugar al rol, pero no es lo que yo particularmente disfruto más. Todo lo contrario. No sé si son los años, es la edad o es la experiencia, pero la realidad es que me vienen gustando cada vez más y disfruto cada vez más las aventuras y campañas que sí son abiertas, que ofrecen una estructura que realmente es una estructura sobre la que yo puedo trabajar con cierta libertad, que yo puedo modificar y cambiar a mi gusto y a mi deseo, y de ahí desarrollar un tipo de campaña más abierta donde los protagonistas son los jugadores y no necesariamente la trama que estamos intentando contar, que es lo que parece si sucede en Blackened Earth, que es más protagonista la trama que en ocasiones los propios personajes. Para mí ese es el gran punto negativo que me impide deciros, ¡guau! Esta campaña me flipa, porque no es el caso. Considero que puede ser muy divertida y es positiva, pero no sería el libro, el suplemento, la campaña que me moriría de ganas o que me muera de ganas por dirigir con Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Hasta aquí llega nuestra reseña. Espero que os haya resultado útil, espero que os haya interesado y os haya gustado. Si es el caso, darle a me gusta, suscribiros al canal para ver más reseñas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound o de otros juegos de rol, así como también ver partidas de nuevo de Warhammer Age of Sigmar Soulbound o de muchos otros juegos de rol. Yo por mi parte me retiro hasta que nos veamos en próximas reseñas y partidas aquí en 5 Minutos Roll. De nuevo, muchas gracias por vuestro tiempo. Adiós.